Qué difícil. Va a llover, ya no hay posibilidad, es certeza. El cielo está del único rosado que le gusta, en el único contexto en que el rosado podría llamar su atención. Abre una de las ventanas del living comedor, levanta la cabeza y respira hondo, succiona, traga, comprueba. Viene la lluvia, viene Mercurio retrógrado en Cáncer, viene el caos, viene su hermana mayor en el ascensor. Hermana mayor llega roja, con esa impronta tan suya, tan de quien vive siempre alerta, con las rodillas flectadas por si le toca saltar. Le da un beso rápido en la mejilla, tan rápido que hermana menor no alcanza a sentir que hay labios de por medio. Deja un par de bolsas en la mesa del comedor, siempre cree que le falta algo. Viniendo de alguien más sería un gesto cordial, pero es su hermana de 35, de la que la separan 10 años, 3 comunas, 4 signos del zodiaco y un espermio demócrata cristiano. Hay distancias imposibles de ignorar. Así parte bien, ¿eh? Así parte Tu muerte me sienta bien de Malú González Cortés, quien nos acompaña nuevamente en el estudio porque ella vino acá hace un tiempo atrás a hablar de expropiación, que era una novela más cortita que esta, Sí. me acuerdo, y que a mí me parece... yo me acuerdo bien de esa novela, me acuerdo que me llamó mucho la atención por el mundo que construía, pero este es un ejercicio distinto en términos también de la estrategia y de lo que tú estás armando. Y lo digo así porque en la novela parte donde lo que acabo de leer es la relación entre estas dos hermanas que tienen 10 años de diferencia en pandemia, para que la gente se ubique. Entonces la hermana mayor llega a vivir por 2 semanas a la casa de la hermana menor, porque se supone que su pareja está con COVID. Ese es como el contexto. Pero luego la novela se empieza a abrir. Y es una especie de corre Lola corre. Si ustedes vieron Corre Lola corre, porque hay capítulos en que podrían pasar o no cosas excepcionales que van a mover la novela hacia otros lados. Entonces, la novela sigue por un lado y se queda ahí, y después retoma y sigue para otro lado. Exacto. Entonces, entre las dos hermanas pasan un montón de cosas que venían de antes también. Y aquí las vemos detonar un poco, ¿no? Ese sería como, si queremos hacer un poco resumen de Tu muerte me sienta bien. Hablemos de esa estrategia que me pareció muy, muy interesante y me imagino muy difícil, porque, no sé si te lo han dicho, uno empieza a leer y uno dice, se equivocaron en la editorial. Me ha pasado varias veces. Porque estoy leyendo exactamente lo mismo que hace 5 páginas. Sí. De hecho, el escritor que presentó el libro, uno de los escritores que presentó el libro en el lanzamiento, llamó a la editora antes, súper preocupado, como, oye, hay un error, y ya está impreso, y no, terrible, estaba muy preocupado. Pero no es un error. No es un error, pero lo que pasa es que, claro, parte el siguiente capítulo y los 3 primeros párrafos son casi iguales, pero les cambias un par de palabras. Unas palabrillas. Y luego se abre derechamente. Sí, esta estrategia... Mira, no lo tenía pensado al comienzo. De hecho, cambió muchísimo el libro en el tiempo, porque lo partí escribiendo el 2021 en el encierro, ese segundo encierro que tuvimos. Y al principio partía muy con hermana menor, era como la protagonista, y después entra hermana mayor, y yo dije, aquí hay algo más interesante de lo que tenía antes. Y yo, muy influenciada por el anime, tengo que decirlo, me gustó esta idea de tener distintos caminos alternativos, distintas corrientes del tiempo, y también se dio muy entretenido al hacerlo. Fue muy entretenido probar distintas cosas y darme esa libertad de escribir con una estructura muy distinta a la que había hecho. Así que yo lo que pensé, igual ya con el título se sabe que alguien se muere, así que no es... Claro, pero no sabemos quién por un buen rato. No sabemos quién por un buen rato. Entonces lo que pensé fue de esta triada de personajes, para que vuelva al equilibrio, alguien tiene que morirse. Y ese alguien puede ser cualquiera. Ahora, no sé si vuelven al equilibrio, Malú. No, de ningún modo. Fue mi premisa mental nomás, pero... O sea, hay una necesidad yo creo que hay una necesidad de control, y ahí voy un poco al porque los personajes no tienen nombre. Es hermana mayor, hermana menor, padre, madre. Julián tiene nombre, ¿no? Los personajes secundarios tienen nombre. nombre. Claro, las como parejas, amigues, etcétera, tienen nombre. Pero todo el rato yo me preguntaba por qué no tienen nombre, y básicamente lo que tú nos estás invitando, o esta fue mi hipótesis, es a reflexionar cómo estas mujeres están definidas por sus vínculos. Justamente. Sí, lo interpretaste perfecto. Bien.
Pero también, de alguna manera, vemos, y a mí me pareció muy entretenido ese ejercicio, de hacia dónde las puede llevar el vínculo, y yo pensaba en ti escribiendo, diciendo, qué hermoso igual que tú puedes hacer el ejercicio de decir, voy a llevarla acá, y qué lindo queda acá, y voy a retomar y la voy a llevar a otro lado también, y así no tengo que decidir. Porque ¿cómo termina la novela? Claro, Hay como 4 finales posibles. Hay como 4 finales y uno es el que yo creo que es el final, pero en realidad la gracia es que cada persona se quede con el que quiera o con el que más le haga sentido. Eh, Me han llegado interpretaciones o comentarios de amigos y gente que lo ha leído y todos tienen una versión distinta y me encanta eso. O sea, están todas en el libro, digamos, ¿no? Sí, están en el Pero libro. quizás también nos pasa que hay mucho, especialmente quienes somos overthinkers, me reconozco mucho, que nos dedicamos a plantear escenarios posibles en nuestras cabezas, ¿no? Debería haber dicho, debería haber hecho, si me hubiera movido para acá, ¿qué pasa si, no sé qué? Y esto es lo que vemos en la novela. Lo que vemos en la novela es que los personajes hacen. Sí. A veces no hacen, a veces piensan también. Hay una parte donde hay alguien que piensa que podría hacer cierta cosa y no la hace. Y no la hace, sí. Sí, eso también es bonito de pensar, o al menos eso fue lo que yo pensé escribiendo a ratos. Mira, esto es lo que siente el personaje, pero no va a poder hacerlo, no es capaz o la sobrepasa la situación. Entonces, inevitablemente deviene lo otro. En mi cabeza pensé o concebí que la segunda versión de cada historia era la definitiva. Pero ahora que tú me dices, capaz que no. Como si no lo hubiera escrito yo. No, bueno, por ahí no. Pero yo he entrevistado suficientes creadores y creadoras en los últimos 20 años como para llegar a la conclusión a estas alturas de que hay esta entrega, ¿no? De que finalmente y como a ti te pasa como lectora sin duda, de que yo me quedo y para mí el libro habla de esto. Sí, 100%. Pero lo que mencionaste de los roles me encanta porque eso sí lo pensé súper conscientemente. Estas mujeres, bueno, la madre y padre también, pero sobre todo las hermanas, las protagonistas están encapsuladas y atrapadas en ese rol desde que tienen desde su primera familia, ¿no? Desde la infancia, y al hacerse adultas pareciera ser que no logran trascender ese rol, no logran hacer sus vidas sin quitándose en el fondo esa mochila. Entonces eso me llevó a no ponerles nombre, en el fondo. Están demasiado determinadas y atrapadas en su rol. Ahora, hacia el final del libro entendemos qué pasó. Hubo un hecho en particular. Sí. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho ser consciente en la vida y en el arte también, que recuerdo que se la escuchaba a Barico, que dice que la realidad se construye entre el dato y el relato. Y lo que vemos acá son los relatos, ¿no? Porque el dato, especialmente para la hermana chica, para la hermana menor, está cortado. Ella no tiene toda la información de qué fue lo que pasó. Exacto. Y a partir de los pequeños trazos, de que nadie le quiso explicar qué diablos había pasado, ella se construye un relato y a partir de ese relato define su relación con su hermana mayor, pero también se define a sí misma. Y lo que se mueve en los personajes y las posibilidades, por ejemplo, de las decisiones de la hermana mayor también tienen que ver con el relato. ¿Qué voy a hacer con esto que pasó? Claro. Este es el dato. Pero luego, ¿cuál es el cuento que yo me cuento? Lo romantizo, lo peleo, me revelo, etcétera. Y ahí está, ¿no? Hablemos de ese ejercicio. Sí. Es que, claro, son las circunstancias dadas, efectivamente. Y eso no hay vuelta atrás, no es un punto de no retorno en la historia de ellas. Y lo tomo como eso, ¿no? Ese punto de inflexión del cual no se puede escapar a menos que viviéramos todo de nuevo. Claro. Entonces, esa es la idea también y esto no es ciencia ficción. No, para nada. Que no hay saltos en el tiempo. Claro. Pero sí, esa es la idea de también el peso brutal de un evento en la vida, ¿no? Como de qué manera determina los movimientos futuros de las dos de ahí en adelante. Y me gusta lo que dices de que la hermana chica, pese a que no es la directa involucrada, ¿cierto? Solamente tiene estos resabios de información. A pesar de que no le pasó a ella, igual construyó su identidad en torno a eso y en torno a la hermana grande, ¿no? Cómo me diferencio de ella, cómo soy su contraposición en el fondo.
Y a partir de ese rencor también, de ese resentimiento, ir construyendo una personalidad sin saber realmente con quién tenía que ir ese rencor, ¿no? Claro, Sí, claro. sí. Ahora, ustedes están escuchando esto y si no leen una novela, están diciendo, ¿de qué están hablando estas mujeres? Pero es que no les podemos contar, porque es y además para mí Sí. fue sorpresivo, no lo vi venir. Ay, qué bueno, me encanta eso. Ese dato dijo, esto fue lo que pasó, ya, dale, perfecto, ahora Claro. entiendo más. Hay cosas que sí sospeché, pero que tal cual no las vi venir. Y otra cosa que me parece que es importante también es el contexto de la pandemia. O sea, este es un libro pandémico y yo pensaba, si este libro se lee en 100 años más y no hay otra pandemia parecida, pues sería raro, pero va a decir, ¿cómo la gente estaba encerrada? Tenía que sacar permiso para salir, o sea, hace 5 años atrás eso hubiera sido lo que hubiéramos dicho, ¿no? Claro. ¿Cómo va a pasar eso? Sí, O sea, que la gente anda con sí. mascarilla y tiene que pedir permiso para ir a comprar a la esquina, ¿no? Hablemos también de cómo eso, de alguna manera, espejea los estados emocionales de los personajes. Sí, me pareció una premisa súper no sé si entretenía la palabra, interesante, mejor dicho, porque es bien oscura, pero el hecho de, para mí, tú juntas a 2 personas en una casa cerrada y queda la escoba siempre, durante mucho tiempo, ¿no? El encierro hace que estés obligada a mirar tus oscuridades, a mirar tus sombras y a mirar las de la otra persona también. Y en ese encierro aparecen demasiadas cosas. Yo lo que pensé un poco fue en estas vacaciones de familia, cuando uno se iba a algún lugar y pasaba, no sé, 10 días, una semana, y entre el lunes y el domingo, pero pasó la vida y salieron cosas del pasado y unas tallitas medias pasivo-agresivas, quedó la escoba, ¿me entiendes? Y eso en pandemia llegó a su límite, ¿no? Yo, con todas las personas que he hablado que convivieron, ya sea con familia, pareja, quien fuera en pandemia. O la cantidad de gente que se divorció. La cantidad de gente que se separó justamente por Zoom. Qué terrible separarse por Zoom. Que, no sé, se peleó con amistades, con pareja, con papás, etc. O que terminó la pandemia y se fue. Y adiós. Claro. Entonces yo creo que el encierro inevitablemente lleva a un conflicto que es difícil de sortear, ¿no? Y si más encima son 2 personas con tanto pasado, con tantas rabias, con tanto no dicho, yo dije, ya, este es el escenario para que explote. Porque si no, estas 2 hermanas lo más probable es que sin pandemia nunca hubiera pasado esto y cada uno hubiera vivido su vida. O sea, sabemos que se viven evitando. Se viven evitando, claro. Entonces esto las obliga a mirarse de nuevo y a enfrentar todo lo que tenían guardado. Entonces me pareció que era buena premisa para empezar. Ahora también uno piensa ahí, Malú, y les recordamos que hablamos con Malú González Cortés, autora de Tu muerte me sienta bien, publicado por Oxímoron, que además felicitaciones al diseño, está súper bonito el diseño del libro. Lindo, súper lindo. Muy bonito trabajo de Oxímoron. También detenernos un poquito respecto a eso, de que, claro, lo que las moviliza es el encuentro con la otra, Sí. un encuentro que venían evitando porque los relatos que tienen una respecto a la otra son muy, muy fuertes, ¿no? Pero también ese encuentro las obliga a ellas mismas a tomar decisiones respecto a ella. Claro. Sí. Claro, porque hay un momento en el que yo estaba escribiéndolo y pensé, fácilmente esto podría ser 2 días juntas, sabéis que no te soporto y me voy, y no pasa nada en la novela. Entonces, ¿cómo hago para mantener también esa tensión y esa necesidad de enfrentarse constantemente? Porque lo más fácil era que se separaran de nuevo, ¿no? Que la hermana pescara sus cosas, la mayor, y dijera, ya sabes que no aguanto esto, me voy. Y probablemente eso pasaría en la vida real, pero en una novela, la gracia, ¿no? Bueno, depende si tiene o no tiene dónde ir, ¿no? Depende, claro. En este caso tenía dónde ir. Entonces, pero yo pensé, hay algo dentro de ellas, a nivel inconsciente probablemente, que de alguna manera se están buscando igual. Están buscando ese conflicto, están buscando ese enfrentamiento, esa cuestión que uno quiere pelear en algún momento con la persona a la que le tiene rabia por alguna razón. En vez de evitar el conflicto, te llama, ¿no? Como que entran en una dinámica bien, bueno, tóxica también, de querer, de buscar, de provocar, sobre todo la menor, ¿no? Que siempre la está provocando a la otra. Pero
de una manera lateral, diríamos, ¿no? Y eso también yo pensaba que es muy chileno, esta idea de como el chiste pesado, ¿cierto? O le hace un par de, no son bromas, ¿cierto? Pero le hace daño de manera lateral, pero no le enfrenta y no le dice, oye, tú me dueles, o lo que ha pasado entre nosotras, o tu presencia me molesta, etcétera. O sea, como en ningún momento, hacia el final, quizás hablan y le dicen, mira, esto me pasa contigo, ¿no? Sí, qué bueno que dices lo del factor chileno, porque es verdad, yo siento que es muy cultural esto de la pasivo-agresividad, de la tallita por debajo, de la indirecta, pesada, y también porque hay cosas que son difíciles de admitir, ¿no? Como sobre todo para la hermana chica, que tiene mucha envidia, mucho rencor también, ve a la otra como esa persona que tuvo todo lo que yo no tuve, etcétera. Entonces es muy difícil admitir abiertamente, ¿no? ¿Sabéis qué? Me da rabia esto, o te he envidiado toda mi vida, son cosas que... o por tu culpa. O por tu culpa esto, etcétera. Entonces, claro, se me hizo que era muy cultural esto de no sentarse en familia y decir, a ver, ¿qué nos está pasando? O limpiamos, porque, bueno, no vamos a decir qué es lo que dice la madre sobre lo que pasó, ¿no? Pero claro, no hay un saquemos... Bueno, los trapitos al sol, claro. Y apretemos la herida para que salga todo el pus y a ver si podemos sanar. Exacto. Algo que yo he visto poco, y también uno, es la cultura familiar que uno le toca. O sea, yo creo que yo, al igual que muchas personas de este país, nos tocó esas dinámicas familiares de no, aquí no ha pasado nada, ¿me entiendes? Pero ahí está adelante, pero ahí, sí. Bueno, si ustedes quieren leer, a ver, esto es... Por supuesto, es un drama familiar, hay esa tensión, pero a mí me pareció que como ejercicio literario además es muy entretenido. Y además, es una novela corta, son 190 páginas, más o menos, se lee de una sentada. Felicitaciones, Malu, me gustó mucho tu novela, gracias por compartirla y gracias por venir. Muchas gracias, de verdad. Espero que la lean y que la disfruten. Esto está editado por Oxymoron, así que lo pueden encontrar en oxymoron.cl y seguirlas en sus redes sociales. También a Malu, que es dona.labia en Instagram, y también en librerías pueden encontrar Tu muerte me sienta bien, de Malú González Cortés, que nos acompañó esta mañana. Nosotros tenemos que ir a la pausa, ya regresamos. Quise